Una madre trabajadora de un barrio lujoso desaparece sin dejar rastro. Encontramos sangre en la casa, pero la cantidad que había no nos hacía pensar que esa persona estuviera muerta. Un coche abandonado y un criminal condenado están ligados a su desaparición. Parecía que no estuviera en armonía con el resto del mundo. A partir de entonces le evitó como la peste. Pero el camino que deben seguir los investigadores para resolver este caso es más diabólico de lo que nadie imaginaría jamás. Elevamos la acusación a asesinato. El marido siempre es el culpable hasta que encuentran a otra persona. Informe criminal. Una desaparición mortal. Terrell Hills, Texas. Un viejo barrio acomodado al norte de San Antonio. Siempre había parecido un lugar seguro para vivir, pero las apariencias engañan. Y un secreto terrible no tardará en salir a la luz. Todo empieza en otoño de 2002. A primeras horas de la madrugada del viernes después de Acción de Gracias, un policía que patrulla por Terrell Hills se encuentra con un coche aparcado en la calle. Lo primero que pensó fue que era una pareja de adolescentes que se estaban enrollando, así que les iluminó con los faros, creyendo que reaccionarían de la manera típica, que vería asomar sus cabezas dentro del coche, pero no pasó nada. Cuando miró en el interior no había nadie dentro y al tocar el capó notó que estaba frío, así que el vehículo llevaba allí algún tiempo. Al mirar por las ventanillas, vio que las llaves estaban puestas y supuso que el coche estaba abandonado. Los agentes comprueban la matrícula y determinan que el coche pertenece a una mujer del barrio llamada Susan McFarland. Cuando averiguaron quién era la dueña del coche, llamaron a Richard McFarland. Le dijeron que habían encontrado el todoterreno de su esposa junto a un solar vacío en la calle Lazy Lane. Él dijo, ¿Lazy Lane? ¿Dónde está eso? Y le contestaron que salía de la calle Ivy Lane y Richard preguntó si estaba en amarillo. Y le contestaron que no, que estaba allí en Terrell Hills. La situación no tiene sentido. Se suponía que Susan había ido a visitar a una amiga en amarillo, mientras él se quedaba en casa con los niños. Richard llama inmediatamente a la amiga de Susan en amarillo y exige hablar con su esposa. Pero la amiga está perpleja. Dice que Susan canceló el viaje una semana antes. Richard se queda atónito, porque ya hace 3 días que su mujer se marchó. Cuando Richard fue a la comisaría a recoger las llaves del todoterreno, presentó una denuncia por la desaparición de su esposa. Los investigadores empiezan a buscar pistas en el lugar del vehículo abandonado. Un superintendente de la policía fue al lugar donde estaba el vehículo y lo examinó por fuera con más atención. Se fijó en una posible mancha de sangre en el salpicadero. En comisaría, el desesperado marido proporciona a la policía toda la información posible sobre su mujer. Susan McFarland era una mujer inteligente y llena de vida. Tenía muchos amigos y todos la apreciaban mucho. También tenía un cargo de responsabilidad en la sección de contabilidad de una compañía telefónica regional y en la oficina no solo respetaban su capacidad, sino que todos pensaban que era un placer tenerla a su lado. Mientras que Susan es el sostén económico de la familia, Richard, vendedor de profesión, es ahora quien se ocupa de la casa. Richard era un tipo callado, bastante introvertido, al que le costaba mantener los trabajos que conseguía. Al final acabó por convertirse en un padre que se quedaba en casa y cuidaba de los niños mientras dejaba que su mujer obtuviera la mayoría de los ingresos. Parecía que los niños lo adoraban y estaban muy unidos a él. La policía investiga los registros del móvil y de la tarjeta de crédito de Susan, pero no ha habido actividad desde el día en que desapareció. La inspección de su coche no revela ninguna pista.
Pero los investigadores confirman que la sangre del salpicadero es de ella. Ahora los agentes están tan preocupados como su marido. Y toda la comunidad se pone en marcha. Se movilizaron y fueron a zonas boscosas, a áreas industriales, a zonas residenciales, lugares que podría haber frecuentado intentando localizar a Susan McFarlane. Pero el primer y crucial día de búsqueda no da ningún resultado. Temiendo que el caso les sobrepase, los investigadores llaman a los Rangers de Texas. Contactó conmigo el agente Boyd Wedding de la comisaría de Terrell Hills y me pidió que les ayudara con la investigación de una persona desaparecida. Los Rangers de Texas son una unidad de investigación muy pequeña del Departamento de Seguridad Pública de Texas. Están muy bien entrenados y muy cualificados. Y se les encarga que ayuden en investigaciones complicadas. El Ranger de Texas, Sean Palmer, acude al domicilio de los McFarlane para tratar de seguir el rastro de Susan. Me reuní con el agente Wedding en casa de los McFarlane. Había obtenido el consentimiento por escrito del señor McFarlane. Entramos para revisar la vivienda y ver si la señora McFarlane se había llevado alguna de sus pertenencias, como maletas u otros objetos. Como marido de una mujer desaparecida, Richard McFarlane era sospechoso, por supuesto. No se ve nada fuera de lo normal en la casa, a excepción del propio señor McFarlane. Intentaba obtener más información sobre Susan, la familia, su relación, y me resultó difícil entender al mismo señor McFarlane. Su conducta, sus respuestas eran inusuales. Él no era coherente, así que era difícil discernir si intentaba ser evasivo o si solo se trataba de una reacción incoherente por su parte. El señor McFarlane era un hombre fuera de lo común. Hay quien lo habría descrito como un enigma. Incluso cuando tenía un buen día, tartamudeaba y parecía que nunca sabía qué decir. Sus habilidades sociales eran bastante pobres y mucho de lo que decía no tenía sentido. Ahora su mujer había desaparecido. Él era el responsable de una casa de 3 niños y lo hacía todo solo. Ocuparse de algo así habría sido complicado para cualquiera. Y para alguien como Richard era horrible. Los investigadores tienen que descartar la posibilidad de que este hombre extraño haya tenido algo que ver con la desaparición de su esposa. O quizá su mujer solo quería irse y no desea que su marido la encuentre. Cuando llevas la investigación de una desaparición, interrogas a las personas más cercanas al desaparecido, por supuesto. Y en este caso, no había rumores de ningún tipo de violencia machista o de problemas en el hogar. Pero la situación en Terrell Hills está a punto de volverse muy extraña. Al día siguiente, el primer avance en el caso se produjo justo enfrente de la casa de Rick McFarlane. Susan McFarlane, una esposa muy trabajadora y madre de 3 niños, ha desaparecido. Encuentran su coche abandonado en las afueras de la ciudad, manchado con su sangre. A medida que un equipo de búsqueda cada vez mayor se desplaza por terreno agreste, el primer descubrimiento de los investigadores llega a solo unos pasos de la puerta principal de los McFarlane. Los dueños de la casa de enfrente se habían mudado a otro sitio, pero seguían volviendo casi cada día para controlar su propiedad. Una mujer llamada Harriet Wells llegó a la casa y encontró un vehículo en su garaje. No tenía ni idea de cómo había llegado allí y llamó a la policía de Terrell Hills. No tardan en encontrar la sangre. Dentro del garaje, los investigadores descubren latas de gasolina, carbón, papel de cocina y quitamanchas. Artículos todos ellos muy adecuados para eliminar pruebas. En el Suburban hay algo aún más extraño. La tarjeta del club del automóvil de Richard McFarlane. La policía se preguntó,
¿Era Richard realmente tan tonto como para usar un coche en un homicidio y dejarse su tarjeta del club AAA dentro? ¿O se le había ocurrido a alguien para gastar una broma pesada? Los agentes hablaron con Richard McFarland sobre el Suburban, donde encontraron su tarjeta de AAA. Y él negó saber nada sobre el coche o sobre por qué su tarjeta estaba dentro. Parecía tan obvio que tuvieron que preguntarse si era posible que alguien le hubiera tendido una trampa. Cuando el Ranger Palmer verifica la matrícula, el asunto se vuelve aún más raro. La matrícula del Suburban pertenecía a un hombre que era productor del programa de televisión Los Más Buscados de América. Los investigadores llaman de inmediato al productor, establecido en San Antonio, pero al hombre le sorprende tanto lo del vehículo como a ellos. Cuando localizaron al dueño del coche, resultó que estaba de vacaciones con la familia en el parque SeaWorld de Florida. Le preguntaron si sabía dónde estaba su coche y él contestó que sí, que estaba en el garaje de su casa. El productor le pide a su empleada del hogar que vaya a comprobarlo. En efecto, su Suburban está a salvo en el garaje, pero le faltan las matrículas. Le robaron las matrículas y me pregunté si las escogieron adrede para enviar algún tipo de mensaje a la policía o si fue solo un acto fortuito. Los investigadores usan el número de identificación del vehículo para localizar al auténtico dueño del Suburban, un hombre de Terrell Hills, que se queda atónito al oír que su coche no está donde lo dejó. Dijo que llevaba un tiempo intentando venderlo y que un par de semanas antes lo llevó a una gasolinera Texaco cuyo dueño había dicho que se lo vendería por un pequeño porcentaje. El dueño de la gasolinera es Richard Clemmer. Richard Clemmer confirma la historia. Había estado intentando vender el Suburban y se extrañó cuando la policía dijo que lo habían robado. Había ido hacía 3 días y tanto el coche como las llaves habían desaparecido. Así que simplemente supuso que el dueño había cambiado de idea y se había llevado el coche a casa. A los investigadores les parece que la historia de Clemmer es sospechosa, pero le siguen la corriente. Cuando le preguntan por Richard McFarland, el hombre cuya tarjeta del club del automóvil se encontró en la guantera, Clemmer asegura que no conoce a nadie llamado así. Entonces pregunté si alguien había conducido el Suburban para probarlo o mostrado interés en él. Y nos dijo que sí, que alguien lo había probado. Nos describió a un hombre blanco y declaró que en la gasolinera habían anotado su nombre y número de teléfono en una libreta para mensajes. El hombre era Mark Lynn y el número de teléfono era de la ciudad. Intentamos llamar, pero el número no estaba disponible. El nombre Mark Lynn también parecía falso y eso nos preocupó. Aquella pista nos había llevado a un callejón sin salida. Richard Clemmer tenía mucha labia. Se podía decir que no estábamos seguros de haber acabado con él. Pero de momento, el Ranger Palmer está buscando un nuevo enfoque y visita la oficina de Susan para interrogar a sus colegas. Algunos de sus amigos dijeron que ella les había dicho que iba a ir de amarillo, como Richard había señalado, y simplemente supusieron que eso había hecho. Susan McFarland era una madre abnegada. Estaba entregada a su trabajo y los vecinos la querían. Y cuando desapareció y nadie sabía dónde estaba, todo el mundo se preocupó mucho por ella. El Ranger Palmer comprueba el buzón de voz de Susan por si descubre alguna pista. Había mensajes en su contestador del trabajo. 2 eran de Richard, su marido, en los que decía que la estaba buscando. El día después de que Rick McFarland afirmó que su mujer se fue de casa y no volvió, la llamó al trabajo varias veces. Dejó mensajes preguntando dónde estaba, qué hacía, qué planes tenía y le pidió que por favor le llamara de inmediato. Richard le dijo a la policía que Susan fue a Amarillo. Entonces, ¿por qué la buscaba en el trabajo? El Ranger Palmer regresa al hogar de los McFarland para ver si Richard quiere cambiar su versión. Cuando hablé con Richard, se mostró indiferente. Parecía distante. Y le costaba centrarse en las preguntas que le hacíamos y en el tema de la conversación. Avergonzado, Richard reconoce que en realidad no sabía si Susan se iba a Amarillo. Habían hablado de separarse,
pero no habían concretado nada. Cuando Susan no regresó a casa ni devolvió sus llamadas, Richard supuso que había decidido seguir adelante con su plan de pasar el Día de Acción de Gracias fuera de la ciudad. Richard era un tipo bastante nervioso e inquieto y puede que su relación con Sue no fuera la mejor, pero se lo ocultaron muy bien a los vecinos. Le habría puesto nervioso que la policía supiera que su relación estaba atravesando problemas. Bajo un examen cada vez más detenido, Richard intenta protegerse a él y a los niños de las miradas de la gente. Cuando la familia de Susan llega a la ciudad para colaborar con la búsqueda en curso, Richard se recluye aún más. Richard no se comportó como la familia de Sue habría esperado durante la búsqueda. No dejó que los chicos se le acercaran. Los familiares querían ayudarles, pero Richard prácticamente los aisló y los mantuvo alejados, y él tampoco participó en la búsqueda. Por su manera de actuar, no era difícil considerar sospechoso a Rick McFarland. Como investigador, es fácil tener estrechez de miras. Incluso los mejores tienen que luchar con eso e intentar no centrarse en una sola pista, en una persona. Mantener una perspectiva amplia de la investigación. Dejar que los hechos hablen por sí solos y seguir todas las pistas. Y justo cuando todos empiezan a centrarse en el marido raro, la investigación da un nuevo y sorprendente paso. Los Rangers están haciendo un informe rutinario de antecedentes de Richard Clemmer, el dueño de la gasolinera. Y de repente, ¡bang!, ven una relación significativa entre él y Susan McFarland. Parece que Clemmer tiene un lado oscuro y que Susan lo conocía perfectamente. En el selecto barrio de Terrell Hills, Texas, la policía ha sacado a la luz cierta información. Una historia desconocida hasta ahora entre la madre desaparecida, Susan McFarland, y Richard Clemmer, dueño de una gasolinera. Durante la investigación, me mostraron un vínculo entre Richard Clemmer y Susan McFarland que te hacía pensar que el señor Clemmer debía sentir cierta animadversión hacia Susan. Unos meses antes, Susan McFarland fue citada para participar en un jurado popular. Mientras lo hacía, se encontró con un caso en el que Richard Clemmer estaba involucrado. Solo unos meses antes de la desaparición de Susan, Clemmer se enfrenta a un jurado popular por fraude. Le pillaron dirigiendo una estafa religiosa para timar a ciudadanos de la tercera edad. Susan McFarland forma parte del jurado. Si eres el acusado en un juicio, te fijas en todos los que te rodean. Tienes mucho tiempo mientras estás sentado en el estrado de la defensa para mirar a tu alrededor y ver quiénes están en el jurado y observar sus expresiones e intentar hacerte una idea de cómo son. Susan y los otros miembros del jurado popular evaluaron el caso en el que Richard Clemmer estaba implicado y decidieron que se le debía imputar el delito. Clemmer paga daños y perjuicios y es condenado a 2 años de libertad condicional. Pero Susan no ha acabado con él todavía. Cuando Susan formó parte del jurado popular, descubrió los antecedentes criminales del dueño de la gasolinera Texaco, que estaba a poca distancia de su casa, en la misma calle, y a partir de entonces le evitó como la peste. Boicoteó la gasolinera Texaco y animó a todos sus amigos a que también lo hicieran. El boca a boca puede ser el camino al éxito o al fracaso. Y cuando la persona que hablaba mal de él era una mujer popular y de buen nombre en la comunidad, Richard Clemmer no podía estar muy contento. Clemmer tiene un móvil para querer quitar a Susan de en medio. Pero los investigadores no pueden acusar a nadie hasta que descubran lo que le pasó. Los periodistas de la región también piden respuestas. Parecía que la prensa estuviera por todas partes, alrededor de casa de Richard y de la escuela de los niños. A él le preocupaban la seguridad y la privacidad de sus hijos, así que los mantenía alejados de los medios de comunicación. Pasan los días sin señales de la mujer desaparecida o indicios sobre su paradero. Pero gracias a la cobertura informativa, la policía sigue recibiendo pistas. La atención de los medios fue posible porque divulgó el mensaje, difundió la foto de Susan y eso hizo que la gente que tenía información llamara. También había quien telefoneaba porque quería ayudar, pero cuya información era inexacta. Había que ir escarbando hasta que con suerte encontraras algo que te ayudara a esclarecer la investigación.
Un soplo lleva al equipo de búsqueda a una zona aislada cerca de la oficina de Susan. Algunos ciudadanos llamaron para informar sobre un olor fétido que venía de la zona del río, cerca de donde trabajaba Susan. El equipo repara en un trozo de tierra removida. Estábamos ayudando en la búsqueda. Empezamos a cavar y detectamos un olor nauseabundo. Cavamos un poco más e identificamos una bolsa de plástico que estaba enterrada allí. Nos empezamos a animar por el hecho de que por fin teníamos algo. Abrimos la bolsa de plástico y comprobamos que lo que había dentro era el cuerpo de un perro muerto. Así que, evidentemente, fue un momento muy frustrante, no solo para los agentes, sino también para los voluntarios que nos ayudaban. Mientras las autoridades siguen montones de pistas infructuosas, Clemmer está en el punto de mira de los investigadores. Richard Clemmer no solo tenía un móvil, sino que también tenía las llaves del Suburban. Llevó el vehículo al barrio de los McFarland como parte de un intrincado complot para incriminar al marido. Había sangre en el parachoques del Suburban y dentro del coche había artículos que se podían usar para deshacerse de un cadáver, además de la tarjeta de identificación de Richard McFarland. No sería exagerado pensar que Richard Clemmer intentaba ocultar su implicación en el crimen señalando a Richard McFarland. Lo último que las autoridades esperan es que su principal sospechoso vaya a verles y se ofrezca a colaborar. Pero una mañana de diciembre, eso es exactamente lo que sucede. Clemmer le dice a la policía que sabe quién está detrás de la desaparición de Susan McFarland y que está dispuesto a ayudarles para demostrarlo. El ranger de Texas, Sean Palmer, está investigando la desaparición de Susan McFarland cuando Richard Clemmer, un hombre resentido con ella y dueño de una gasolinera, se presenta inesperadamente. El señor Clemmer vino a la comisaría de Terrell Hills con el propósito de ofrecernos una declaración escrita sobre las circunstancias que rodeaban al Suburban. El señor Clemmer nos dijo que Mark Glynn, la persona que condujo el coche para probarlo, era en realidad Richard McFarland. También añadió el hecho de que el señor McFarland había vuelto a la gasolinera Texaco para hablar con él sobre el coche. Clemmer dice que solo mintió sobre el conductor porque durante los días que siguieron a la desaparición de su esposa, McFarland le pidió que ocultara su rastro. Este le aseguró que si le seguía el juego con esa mentira, las autoridades no tendrían por qué sospechar de ninguno de los dos por la desaparición de Susan. Según Clemmer, McFarland dijo que se pondría en contacto con él al cabo de unos días. Los agentes se alegraron de obtener esa información, pero el tipo no les merecía ni la más mínima confianza. Uno de los problemas con que nos encontramos al tratar con el señor Clemmer era el hecho de que fuera alguien que no estaba del todo limpio y que nos preocupaba un poco. Y resulta que nos estaba proporcionando información sobre otra persona que nos preocupaba mucho. Clemmer no era un idiota en lo que respecta al sistema de justicia penal y sabía que tenía que colaborar, o quizá le considerarían sospechoso. Acepta grabar sus conversaciones con Richard McFarland. Pasan los días y los investigadores se están poniendo nerviosos. La policía tenía la información que necesitaba, pero no tenía pruebas. Ahora lo único que podían hacer era esperar. Mientras, los agentes se valen de todos los amigos y familiares que están en la ciudad para investigar aún más la relación de los McFarland. Lo que descubren solo aumenta sus sospechas. Richard McFarland y Susan Smith se criaron en Wester Groves, en Missouri, una comunidad de las afueras de San Luis. Ambos fueron al mismo instituto, pero sus caminos no se cruzaron hasta que ya eran adultos y estaban establecidos en sus carreras. Susan Smith conoce a Richard McFarland en una fiesta y los opuestos se atraen. Susan era una mujer joven y llena de vida. Siempre contaban una anécdota sobre su fecha de nacimiento. Nació el día de fin de año y todo el mundo decía que había nacido para las fiestas. Richard es un agente de bolsa prometedor e inteligente, pero muy torpe en situaciones sociales.
Richard McFarland tenía una personalidad un poco desequilibrada. Parecía que no estuviera en armonía con el resto del mundo. A pesar de sus diferencias, Richard y Susan se casan en menos de un año. Pero la luna de miel pronto acaba y a Richard le cuesta mantener un empleo. Las perspectivas de futuro de Richard eran muy buenas, pero por alguna razón, después de hacer sus votos matrimoniales, parecía que era incapaz de mantener un empleo. Lo pasaba fatal en el trabajo. Susan incluso le consiguió un puesto en su oficina, pero también lo echó a perder. Con el tiempo parecía que Richard y Sue McFarland tenían problemas en su relación y que ella debía asumir cada vez más responsabilidad con la casa y los niños. Y confiaba cada vez menos en el juicio de Richard para tomar buenas decisiones para sus hijos y su hogar. Mientras Susan sigue ascendiendo en la oficina, Richard prueba varios planes para enriquecerse rápidamente. Richard era un tipo raro. Uno de esos que van a comprar algo a la tienda, recortan el cupón del producto, intentan recibir un reembolso y luego intentan devolver el artículo y que la tienda les devuelva el dinero. No trabajaba en nada y se suponía que debía ocuparse de muchas de las tareas con los niños, como recogerles en la escuela y ser quien llevara la casa. Pero empezaba a holgazanear incluso en eso. Y Susan, en el año 2002, ya estaba harta. La conducta de Richard empeoraba un matrimonio ya tenso. Y Susan estaba cada vez más frustrada haciendo malabarismos para compatibilizar las responsabilidades del trabajo con el cuidado de los niños y el pago de las facturas. Susan era el sostén de la familia. Y él la necesitaba y lo sabía. E iba a intentar que aguantaran aquel matrimonio a toda costa. Susan no era de las que aceptan órdenes. Los investigadores se preguntan si Richard halló el modo de poner fin al matrimonio con sus propias condiciones. Ahora la policía sospecha directamente del marido. Pero siguen faltando pruebas. Hasta que al final, Clemmer recibe una llamada. El señor Clemmer lo hizo muy bien durante las conversaciones con el señor McFarland. No parecía nervioso y escuchar aquellas conversaciones nos ayudó a desechar cualquier preocupación que tuviéramos sobre el señor Clemmer en aquel momento. Lo que más me preocupa sobre todo este asunto es que si encuentran a tu mujer muerta, resulta que yo les mentí sobre el problema de la llave. Pues no digas nada sobre la llave, solo... Porque yo no tengo nada que ver con esto. Pero si miento sobre la llave, soy igual de culpable, como si hubiera participado en el crimen. Pues no digas nada sobre la llave. No quiero. O sea, no te pido que colabores conmigo. Solo quería que... El único tema delicado de verdad es que te asegures de qué detalles recuerdas y lo que yo usé no... Bueno, que no haya más tonterías, nada más. Sí, no pinta mal. Es un aspecto de McFarland que la policía aún no ha visto. El marido, torpe y acongojado, ahora suena como un criminal frío y calculador. Esta conversación deja pocas dudas sobre su implicación en la desaparición de Susan. Pero aún así, las autoridades no pueden hacer nada al respecto. Los investigadores estaban seguros de que Richard McFarland era el responsable de la muerte de Susan. Pero no querían arrestarle hasta saber si tenían bastantes pruebas para que fuera declarado culpable ante un tribunal. Habíamos identificado una gran cantidad de pruebas circunstanciales de lo que creíamos que era un asesinato. Pero la prueba esencial que aún no teníamos era el cadáver. La policía obtiene varias órdenes judiciales para presionar a McFarland, esperando que le entre el pánico y les guíe hasta el cuerpo de su mujer. McFarland era sospechoso, así que registramos los ordenadores. Conseguimos una orden judicial para ello. Y también obtuvimos una muestra de su ADN, cualquier cosa que pudiera darnos una coincidencia positiva y que le hiciera perder un poco la calma. La policía instala un rastreador oculto en el coche del sospechoso y sigue todos sus movimientos. Pasé mucho tiempo vigilando a Richard McFarland e identifiqué algunas de sus costumbres, algunos de los sitios a los que iba. Pero algo que comprobé muy pronto fue el hecho de que salía a comprar y hacer encargos, pero no a buscar a Susan.
Por extraño que parezca, McFarlane les lleva a una tienda de espionaje, donde se informa sobre aparatos para detectar y eliminar micrófonos de escucha para el teléfono. Parece que Richard se está poniendo un poco nervioso, lo que significa que a los agentes quizás se les está acabando el tiempo. Podía huir, o bien podía llevarse a los niños como rehenes para usarlos de algún modo. Se oyen historias horribles. Hay gente que incluso se suicida y mata a sus hijos. Toda una serie de circunstancias que me preocupaban mucho. Así que teníamos que hacer algo de inmediato. 9 días antes de Navidad, la policía sorprende a Richard en casa con una orden de registro. Pedimos que viniera un equipo de personal del laboratorio forense del Departamento de Seguridad Pública de Austin para ayudarnos con la casa de los McFarlane. Usan productos químicos que destacan las zonas donde ha habido sangre que ya ha sido limpiada o las zonas donde se podría haber producido una agresión. Los investigadores encuentran exactamente lo que están buscando. Rastros de sangre que se limpiaron hace mucho tiempo, ahora brillan en la oscuridad. Encontramos sangre en la casa, pero la cantidad que había no nos hacía pensar que esa persona estuviera muerta, que no hubiera sobrevivido. Así que teníamos que encontrar el cadáver de Susan McFarlane para poder seguir adelante con la acusación de asesinato. Pero hay un extraño ahí fuera, en la periferia de la ciudad, que alberga un secreto, y lo que él tiene que decir ayudará a resolver el caso. Terrell Hills, Texas, Navidad de 2002. Hace 6 semanas que Susan McFarlane ha desaparecido. Y aunque los investigadores están convencidos de que su marido Richard la mató, siguen trabajando para poder acusarle. Empezábamos a estar un poco preocupados porque teníamos un sospechoso, Richard McFarlane, pero no teníamos las pruebas físicas esenciales que necesitábamos, que era el arma homicida y el cadáver. Sin embargo, los investigadores no se rinden, y tampoco lo hace la gente. Después de las vacaciones se reanuda la búsqueda de Susan. Había carteles con su foto por toda la ciudad. La gente llamaba para dar pistas. Los investigadores seguían comprobando todas y cada una de ellas, conscientes de que algún día encontrarían la pista que les llevaría directamente a Susan. El 12 de enero, el agente Weddy me llamó y me habló de un soplo que había llegado a la policía y que daba información sobre un sujeto llamado Gil Medellín, que vivía en la carretera WW White y que tenía información que podría estar relacionada con la investigación sobre McFarlane. El ranger de Texas, Sean Palmer, va a ver al hombre que vive en las afueras de la ciudad. El señor Medellín no relacionó lo que había visto con la investigación sobre McFarlane y con la búsqueda del cadáver de Susan, hasta que, al ver las noticias, se dio cuenta de que había visto aquel Suburban y llamó a la policía. Me reuní con el señor Medellín en su casa y él empezó a hablarme sobre algunas cosas raras que había observado durante la semana del Día de Acción de Gracias 6 semanas antes. Medellín le dice al ranger Palmer que no pasan muchos vehículos por su propiedad, pero que alrededor del Día de Acción de Gracias apareció un todoterreno. El señor Medellín dijo que había visto un Suburban que pasaba por la carretera WW White. No reconoció el vehículo. Entonces me dijo que vio humo saliendo de una zona donde había una granja abandonada, a poca distancia de su casa, siguiendo la carretera. Boyd Webbing y Sean Palmer fueron al terreno de la granja abandonada y entraron en la vieja casa. Parecía como si la gente se hubiera levantado un día y se hubiera largado, dejando todas sus pertenencias allí. Había basura, ropa abandonada, comida podrida en la nevera, pero estaba claro que en aquella casa hacía bastante tiempo que no vivía nadie. Cuando no encontraron nada sospechoso en la casa, se dividieron y fueron en direcciones distintas para registrar los terrenos adyacentes de la propiedad. En un rincón tranquilo de la propiedad, algo llama la atención del ranger Palmer. Me empezó a llegar un olor fétido en la zona. Al girarme vi un remolque hecho con una plataforma de camioneta. Y cuando miré dentro, vi que había varios artículos quemados en el interior. Tarda un momento en reconocer lo que está viendo. Vi que algunos de esos artículos incluían equipo electrónico.
Y entonces me fijé un poco más y vi lo que parecían restos humanos en el remolque. Palmer descubre una pista reveladora. Envoltorios del helado favorito de Richard. Cuando vi los envoltorios, estuve seguro de que aquellos eran los restos de Susan McFarlane, basándome en el hecho de que habíamos visto aquellos envoltorios en el Suburban y en su casa. Estoy sentada a mi escritorio, suena el intercomunicador y es Sean Palmer al teléfono. Lo cojo y le pregunto qué pasa. Me dice, no te lo vas a creer, pero creo que estoy frente al cadáver de Susan McFarlane. Fue uno de esos momentos que nunca se olvidan. En menos de una hora, hay agentes de policía por toda la propiedad abandonada. Mientras los técnicos de la escena del crimen empiezan a recorrer el lugar en busca de pruebas, el médico forense se pone a identificar los restos carbonizados. Sacaron el cadáver del remolque con parte del material enganchado a él y lo llevaron a las instalaciones forenses. La cara estaba quemada y no quedaban huellas dactilares, así que sacamos una muestra del cuerpo para hacer un análisis de ADN. Pero lo más rápido era usar la comparación dental. Tuvimos suerte porque en este caso disponíamos de dientes y teníamos una idea de quién podía ser la persona, con lo que enseguida obtuvimos los registros dentales de Susan McFarlane. Antes de confirmar la identidad del cadáver, los medios de comunicación dan la noticia de que tal vez se hayan encontrado los restos de Susan. Ha predominado en los titulares en San Antonio últimamente, como la desaparición y asesinato de Susan McFarlane, ejecutiva de SBC. Los vecinos habían estado alerta y se preocupaban. La prensa había dado una cobertura muy amplia del caso, de modo que toda la comunidad quería saber cómo podía haber pasado algo así en aquel barrio. Cuando la gente se dé cuenta de que se han encontrado restos, él sabrá quién es y entrará en acción. ¿Cómo le pongo en prisión preventiva sin tener todavía la identidad de los restos? Así que me valí del uso no autorizado del Suburban y del soborno al testigo Richard Clemmer en la gasolinera Texaco. Tras 7 largas semanas, el Ranger Palmer detiene al principal sospechoso. Una vez obtuvimos la orden de arresto, le localizamos en el centro de la ciudad de San Antonio. Fue un final satisfactorio después de la frustración que habíamos sufrido durante los 2 meses de investigación. Pocos días después de haberle puesto en prisión preventiva, identificamos el cadáver y sí, era Susan McFarlane. Así que elevamos la acusación a asesinato. Ponen a los niños McFarlane bajo la protección del Estado, mientras la policía mete al padre entre rejas. Se decreta una fianza de casi $500,000 para Richard McFarlane. Fuera del juzgado, la prensa y los habitantes de Terrell Hills exigen justicia y respuestas. Para empezar el proceso de cicatrización, los familiares necesitan algunas respuestas sobre lo que sucedió en realidad. No entendían cómo le podía haber pasado aquello a su familia. La comunidad entera estaba ansiosa por ver qué pasaría en el juicio. Todos querían saber qué le ocurrió a Susan la última noche de su vida. Pero el último acto de desafío de Richard McFarlane les negará las respuestas que buscan. Los Rangers interrogaron a Richard, pero él se cayó como una tumba. No iba a hablar. No habría ninguna confesión, así que hicimos todo lo necesario para prepararnos para el juicio. Aquella noche, justo antes de empezar, me llegó la noticia de que había posibilidades de que se llegase a un acuerdo con la fiscalía. McFarlane acepta declararse culpable de asesinato, con una condición. No quería confesar el crimen. Se declararía culpable, pero no quería tener que admitir en público lo que había hecho exactamente. El acuerdo fue de 40 años de prisión y no tenía que dar detalles de cómo lo había hecho. Pero sabíamos que había sido él. Sin una confesión, las autoridades solo podrán especular sobre lo que sucedió la noche del asesinato de Susan McFarlane. Los expertos en orden público y violencia de género saben que la época más peligrosa en la vida de cualquier mujer es cuando toma la decisión de acabar con una mala relación. Creemos que en los días que llevaron a su desaparición, Richard empezó a sospechar que ella quería presentar una demanda de divorcio. Le controlaba el ordenador, la vigilaba, buscaba señales de que aquello iba a ocurrir.
Nosotros opinamos que el 2 de diciembre él descubrió que ella iba a presentar la demanda de divorcio. Y por la razón que fuera, la mató. Por furia, un enfado, una pelea, pero la mató. La oficina del médico forense confirmó que Susan murió por heridas causadas con un objeto contundente basándose en las pruebas, la sangre y otras pruebas que encontraron en casa de los McFarland. Llevó el Suburban desde la estación de Texaco a casa y metió el cadáver de su mujer dentro. Lo transportó a más de 25 kilómetros de casa y lo quemó en un viejo remolque en una granja abandonada. Bueno, ya sabes, el marido siempre es el culpable hasta que encuentran a otra persona. Ese era McFarland hablando con Clemer antes de ser arrestado en una conversación grabada en secreto por el dueño de la gasolinera a petición de los Rangers de Texas. Pero para la familia de Susan McFarland, el descubrimiento de los restos es el principio del fin de una larga pesadilla. Richard McFarland ahora vive en el centro penitenciario de Ellis, en Huntsville, Texas. No tendrá derecho a la libertad condicional hasta el año 2024. Sus 3 hijos viven con familias de acogida. La gente describía a Richard McFarland como un inepto o alguien incapaz de mantener un empleo. Se le ocurrió un plan para evitar un divorcio y mantener la custodia de sus hijos, y su plan fracasó. Perdió la custodia de sus hijos y su libertad. Y lo desafortunado es que Susan perdió la vida. Es una tragedia tremenda. Y las peores víctimas son los pequeños. Piensa en tener que crecer sabiendo que tu padre mató a tu madre, a la que querías, y que está cumpliendo una condena en la cárcel por ello. Richard McFarland es un hombre muy egoísta y egocéntrico que quería tener un estilo de vida que nunca se ganó por sí mismo. No soportaba el hecho de que Susan le fuese a dejar y no le fuese a mantener como había hecho durante tantos años. Y por esa razón acabó con su vida. Él pensó que se libraría. Pensó que cobraría el seguro y seguiría felizmente con su vida. Pero ahora está en la cárcel. Y tiene muchos años para meditar sobre lo que ha hecho y sobre todas las vidas que ha destrozado.